Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Lori y a todo el equipo coordinador del Seminario Permanente Historia de Desastres. Como bien se señaló, mi ponencia se titula Desastres naturales, epidemias y desafíos jurídicos, los complejos inicios del inicio número 1 de Niñas de Valparaíso, 1891-1907. Esta ponencia forma parte de una investigación doctoral más amplia y, por tanto, vamos a recorrer acá un aspecto. El objetivo es poder analizar el rol del Estado en las políticas públicas implementadas en cada uno de los infortunios que tuvo el inicio esta primera propuesta fiscal para educar a la mujer. En ese ámbito proponemos que hubo dos factores que influyeron que este proyecto educativo continuara a pesar de los diversos avatares que vivió y experimentó en su etapa fundacional. Primero, el gran interés de las familias porteñas en querer formar parte de este plantel, y segundo, la figura y liderazgo de la fundadora y primera directora del establecimiento, María Frank de McDowell. Para ello utilizamos diversas fuentes, tanto en Valparaíso como en Santiago. Sin duda, una fuente relevante son los documentos inéditos hallados en el archivo escolar del Liceo número 1 de Niñas de Valparaíso. Valparaíso, en el siglo XIX, era considerado un referente comercial, social, cultural. De ese punto de vista, la historiografía ha recogido como una gran importancia de esta ciudad. El historiador Santiago Lorenzo la consideraba como, la relata como una ciudad cosmopolita, la única cosmopolita media del siglo XIX, cito al historiador, para algunos era Europa concentrada en una ciudad. Complementándolo con lo anterior, el investigador René Millar nos señala, cito, Valparaíso fue la ciudad chilena que experimentó mayor crecimiento durante el siglo XIX. Este se manifestó en el notable aumento de la población, en la expansión urbana y en el fuerte desarrollo de comercio y la cultura. En efecto, Valparaíso era, para el siglo XIX, una ciudad que atraía no solo una migración interna, sino que también una migración externa. Como vemos aquí en los censos que conforman nuestra ponencia, la delimitación temporal de nuestra ponencia, damos cuenta cómo el ingreso de extranjeros, especialmente europeos, en la segunda mitad del siglo XIX es bastante significativa y cómo va aumentando con el paso del tiempo. A modo de ejemplo, nomás solo para el año 1907, donde se concentraba un total de extranjeros de más de 14.000 personas, la población del departamento de Valparaíso, no de la provincia, del departamento de Valparaíso, la población era de 190.000 habitantes. Es decir, era una presencia significativa considerando el universo en ese momento de Valparaíso. Pero, ¿cómo se inicia esta propuesta fiscal? Esta primera propuesta fiscal se inicia, el pie inicial lo da Carlos Waddington, hijo inmigrante inglés, Joshua Waddington, él un gran impulsor del proceso modernizador de Valparaíso. Pues bien, Carlos Waddington, uno de sus hijos, en 1888 decide donar un terreno de más de 9.000 metros cuadrados, ubicado en Avenida Las Delicias, hoy Avenida Argentina. Avenida Argentina es una arteria muy importante en la urbe. Esa donación la hizo el fisco para que allí se construyera el primer liceo fiscal para educar a la mujer. Sin embargo, como buen adelantado, Carlos Waddington en la escritura dejó estipulado que daba 4 años para que se concretara este cometido. Sin embargo, si pasados los 4 años, lo dejó estipulado en la escritura, no se cumplía el plazo, él entonces daba 16 años más para que el Estado pudiera construir el edificio. Un dato importante que después volveremos a este dato es lo que encontramos al lado derecho. Al lado derecho encontramos una carta de Carlos Waddington que escribió 4 meses antes de fallecer. Se le escribe al ministro diciendo que como ya han pasado los primeros 4 años,
le concede al Estado 5 años más para que puedan culminar los trabajos de infraestructura. Ya vamos a entender por qué se demoró tanto este proceso de construcción. Y que si necesitaba más tiempo, concedía más tiempo, porque, y citando la Escritura, el Estado tenía un total de 20 años para construir el edificio. No era cualquier terreno. Como vemos aquí en el lado izquierdo, la iglesia intentó comprar ese terreno y no pudo por lo oneroso que era, ¿no? La iglesia lo quería para poner ahí el colegio seminario San Rafael. Y al lado derecho encontramos una segunda intención por parte de un privado, de Juan Arroz de Edwards, de querer comprar ese terreno, pero sin duda no lo pudo hacer porque ya había sido efectuada la donación de Carlos Waddington al fisco. Pues bien, se tenía el terreno, había comenzado el proceso de construcción en 1889 y ese mismo año el Estado le pide a María Frank de McDowell, pedagoga alemana que llegó a nuestro país en marzo de 1885, en el contexto de la reforma alemana, que viajara a Europa para contratar al cuerpo docente, labor que hizo de 1889 a 1891. Y llegó, y ahí tenemos el primer cuerpo docente, todas extranjeras, en su mayoría alemanas, excepto una, Efigenia Ratia, que era la que impartía las clases de castellano. Con el cuerpo docente ya conformado, se decreta el 23 de diciembre de 1891 la fundación de este establecimiento educacional, el primero estatal para la educación secundaria femenina del país, colocando a María Frank como la directora de este establecimiento. Sin embargo, los inicios de esta primera propuesta fiscal fueron bastante complejas. Primero, por los desafíos legales. Si bien la construcción se inició en 1879, el 3 de mayo de 1890, en pleno proceso de construcción, se desató un incendio y que puso en riesgo gran parte de los trabajos que ya se estaban avanzando. Los trabajos estaban a cargo del ingeniero José Benito Mannheim, por lo tanto, el Estado está en un juicio contra él y lo hace responsable de todo de ese incendio y de todo lo que aquello acarreó. Sin embargo, este juicio escaló hasta la Corte Suprema y la Corte falla a favor de José Benito Mannheim, por lo cual es el Estado quien debe asumir los costos de aquello que en una etapa inicial eran 200.000 pesos. Sin embargo, mientras se suscitaba este juicio, hubo de manera paralela otro juicio, pero ahora contra la sucesión de Carlos Waddington. ¿Por qué? Porque Carlos Waddington fallece en 1892, sin embargo, la sucesión entala un juicio en 1893 solicitando la nulidad de la donación, dado que el Estado no había inscrito la propiedad en el conservador de bienes raíces. Esto es súper importante, porque con ello podemos corregir uno de los innumerables datos que hay en la historiografía en torno a los inicios de esta propuesta fiscal, dado que la historiografía nos señala que la nulidad, la sucesión de Carlos Waddington solicitó la nulidad, dado que no había cumplido por los primeros 4 años de plazo. Lo que sabemos, como señalamos anteriormente, que eso no fue así, dado que fue el mismo Carlos Waddington que otorgó por escrito 5 años más citando a su escritura. La verdadera razón por la cual la sucesión de Carlos Waddington demanda al Estado es porque consideraban nula la donación, dado que nunca se inscribió de manera formal en el conservador de bienes raíces. Una vez más, esto escaló a la Corte Suprema y la Corte falla a favor de la sucesión, por lo que el Estado debe devolver el terreno. Sin embargo, como ya se habían iniciado los trabajos, a pesar de que estaban todavía con ese juicio a propósito del incendio, decide permutar por un terreno de igual valor, que en la escritura se había alcanzado por 150.000 pesos. Es decir, hasta ahora el gobierno ya invirtió más de 350.000 pesos para poder solo construir el edificio, sin contar las costas asociadas a ambos juicios. Eso por un tema de los desafíos legales. Sin embargo, una vez que terminan estos desafíos legales, surge una nueva problemática. Los temblores
de 1896. Estos enjambres no están historiados, ¿no? Pero, sin embargo, para el caso de Valparaíso fueron muy impactantes, dado que, como vemos en la prensa de 1900, se citaban, todavía se evocaban. Cito: el domingo hemos tenido una serie de temblores que nos ha hecho recordar aquella otra que tanta alarma produjo el año 1896. Es decir, 4 años después aún se evocaba estos enjambres de sismos que había experimentado en marzo en la ciudad de Valparaíso, y que sin duda afectó de manera significativa a muchas viviendas, a varias arterias de la urbe, entre ellas Calle Victoria. ¿Por qué nos interesa la Calle Victoria? Porque mientras todas estas problemáticas con los juicios se estaba dando en el terreno donado, el Estado arrendó 2 viviendas en Calle Victoria para el liceo. Una para que pudieran habitar las pedagogas extranjeras, y otro para que funcionara el liceo de niñas. Con estos enjambres de temblores hubo daños significativos en paredes que la directora señalaba como peligroso continuar un año escolar en esta vivienda si es que no se la reparaba. Así lo dejó por escrito, como vemos aquí en abril de 1896, el intendente, para que por favor se hicieran inversiones para la recuperación de esta propiedad. No fue escuchada, por lo tanto, en agosto de ese año eleva una nueva solicitud al ministro solicitándole exactamente lo mismo. Tampoco tuvo una respuesta, por lo que es Diego Barros Arana, en calidad del presidente del Consejo de Instrucción Pública, quien le solicita al gobierno que se haga cargo de esta problemática, y recién en noviembre de ese año, como vemos a mano derecha, un documento que encontré en el archivo del Departamento Histórico Patrimonial de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, nos señala que se liberan los recursos para poder generar la inversión necesaria y restablecer algunos de los daños a propósito de estos temblores. Vemos entonces cómo aquí observamos ya en estos 2 primeros ejemplos cómo el Estado no tarda en respuesta frente a problemáticas emergentes a propósito del desarrollo e inicio de esta propuesta fiscal. Mientras todos estos avatares se estaban desarrollando, en paralelo y en Calle Victoria, las familias se agolpaban para poder formar parte de esta propuesta. Así lo deja registrado María Frank en una de las cartas que envía al ministro. Abro comillas: se ha notado en el presente año escolar de 1893 gran entusiasmo de las familias de Valparaíso para incorporar a sus hijas en el instituto, donde gracias a la generosidad del gobierno se puede recibir gratuitamente la instrucción más adecuada a las exigencias modernas por profesoras contratadas en Europa, especialmente para el liceo. De hecho, esto lo podemos también complementar con lo que nos señala la prensa. Aquí vemos cómo en diversos años los avisos dan cuenta de que la directora señala que ya no hay más vacantes. De hecho, tras revisar la prensa local, tanto conservadora como liberal, podemos señalar que es el único establecimiento masculino y femenino de todo Valparaíso que debe hacer una contrapropaganda para señalar, por favor, no vengan más. Solo por dar un ejemplo, del año 1896 señala: no hay matrícula para el año de 1896 por ser completamente lleno el colegio, y se ruega al público de no insistir en presentarse incesantemente en negrita con solicitudes que no se pueden atender. Sin duda, esta fue una propuesta que capturó rápidamente la atención de las familias porteñas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo fue este edificio, ¿no?, que costó tanto hacer a propósito de este terreno donado? Y podemos hallar en el Archivo Nacional el terreno que fue donado por Carlos Wynton, que es la letra A, y en el lado derecho la planimetría del primer nivel. Lamentablemente en el archivo no se encuentran la del segundo y tercer nivel, pero podemos suponer que ahí se encontraban las habitaciones de las pedagogas. Y ahí tenemos entonces la fachada. Aquí tenemos algunas imágenes de esta infraestructura que se encuentran en el archivo escolar. Tenemos las salas de gimnasia y la sala de canto, la sala de labores domésticas y el comedor. Sin embargo, nos surgía un sinnúmero de preguntas de cómo habría sido este edificio, y por qué cómo habría sido, porque en la actualidad no es algo que podamos observar. Ya vamos a saber por qué este edificio hoy ya no existe. Sin embargo, después de un sinnúmero de avatares burocráticos y jurídicos, logró levantarse con una inversión total para el Estado de 600.000 pesos. Y se inauguró entonces en mayo de 1903.
Como surgía la pregunta de cómo habría sido, quisimos entonces elaborar de manera informática, cómo diseñar, ¿no? Elevar a partir de la información que recopilamos, tanto con la planimetría como con las imágenes, cómo habría sido entonces este edificio que para la época era el único en todo el país. Esta fue una construcción que estuvo finalmente a cargo del ingeniero Carlos Borrellet, elevándose en materiales de alta calidad para la época. Cuando hablamos de materiales de alta calidad para la época, serán en base a cal y ladrillo, que es con lo cual están conformadas todas las viviendas de la aristocracia porteña. Se elevó en 3 niveles con una fachada, como podemos ver, bastante imponente, bastante elegante, la cual tenía una gran galería en el segundo nivel, algo que era muy importante para la directora, tener que tuviese luz natural para sus alumnas. La entrada tenía, como podemos ver ahí, un amplio vestíbulo de una altura de 4 metros y donde además contaba con 3 patios donde las alumnas podían disfrutar sus tiempos de recreo. En los archivos escolares encontré una monografía escrita por Edulia Silva de Isaldo. Ella es una persona importante, dado que es la primera profesora chilena contratada para hacer clases de historia en el plantel. Y ella relata lo siguiente, así ella da cuenta que era este edificio, abro comillas, el edificio recibía ampliamente la luz y el sol y tenía excelente ventilación. Contaba con 23 grandes salas de clases, gabinetes completos de física y química, sala especial de ciencias naturales con colecciones de objetos y cuadros para su estudio, salas especiales de labores de mano, dibujo y pintura, provistas con muebles apropiados a su uso respectivo y fabricados en el país. Gran gimnasio, biblioteca iniciada con 140 horas de carácter científico y literario, un nutrido y espléndido material de enseñanza, como grupos geométricos, mapas y globos geográficos, colecciones de valiosos cuadros murales para los diferentes ramos. Los escritorios, bancos y mesas fueron hechos por la fábrica Hardy de Valparaíso. Un gran y elegante comedor embaldosado con capacidad para 350 alumnas, con cuchillería y loza correspondiente importada de Europa. Gran cocina, despensa y repostero y completan su espléndida dotación. No se economizó dinero en la construcción y equipo de tan hermoso local. Valparaíso estaba orgulloso de su primer liceo de niñas. Pues bien, entonces, esta revolución, este video nos permite entonces visualizar cómo fue esta estructura que costó tanto poder llevarla a cabo y concretarla. Sin embargo, si bien este edificio se concretó, se alzó, se inauguró en 1903, 1904, 1905 y 1906 serán de tragedias porteñas que, por cierto, teñirán el desarrollo de esta propuesta educativa. 1904, tenemos grandes lluvias. Ese invierno fue de lluvias abundantes, así lo registra, pero el tema de las lluvias abundantes era algo muy común para Valparaíso. Será un tema para el plantel a partir de 1904, porque la calle que más se inundaba era precisamente la calle Las Delicias. ¿Por qué? Porque ahí corría un estero, hoy abovedado desde 1932. En la actualidad, las aguas que vienen de los cerros transitan por debajo y van a desembocar en el Muelle Barón. Sin embargo, antes de que se pudiera generar esa bóveda, era año a año copiosas lluvias que anegaban esa arteria, calle Las Delicias. 1904 fue muy importante porque el agua alcanzó hasta el primer nivel del plantel. Sin embargo, y esto ya escapa de nuestra delimitación de esta ponencia, la más significativa será en 1914, incluso la prensa la registra como Valparaíso como la pequeña Venecia, porque efectivamente entre punto y punto la ciudadanía se tenía que trasladar en bote. 1905, otra gran tragedia que impacta a todo el país, pero de manera especial a Valparaíso por ser zona de puerto, la viruela. Aquí dejó a más de 6.000 víctimas. Y si bien para el caso porteño el primer enfermo se registró en 1904, en julio de 1905 fue donde la pandemia alcanzó más víctimas fatales. Desde el Estado, la respuesta fue una vacuna que en su primer inicio fue altamente criticada porque era de muy mala calidad y
para apoyar la labor médica, impulsó el arribo de estudiantes de medicina de quinto y sexto básico. En su momento, y especialmente por la prensa, fue altamente criticada la labor estatal porque los porteños se consideraron un tanto a la deriva frente a cómo esta pandemia cobraba vidas día a día. Aquí lo importante fue las propuestas de facultativos. Uno, Viña Marino, Teodoro Fons-Schröder, que hasta el día de hoy hay una calle en Villa del Mar que lleva su nombre, que impulsó el traslado de las personas sanas a espacios desinfectados, y por otro lado impulsó la quema de costras, a quemarlas, ¿no? Porque antes de eso se tiraban a la basura. Y por otra parte, la segunda iniciativa importante de José Grossi, él no va a importar de manera particular, porque además tendrá una gran labor para el evento que hablaré a continuación, pero en segundo término porque es un apoderado del plantel, ¿ya? El que impulsó hábitos domésticos, es decir, dormir más horas, comer bien, bajar el consumo de alcohol, y eso lo llevó a que liderara la conformación de un nuevo lazareto en el Cerro Barón. A pesar de que 1905 fue un año tremendamente complejo, donde, por cierto, la asistencia del liceo disminuyó de 368 niñas a 100 y se cerró por varios meses el plantel, las profesoras decidieron apoyar a la población más vulnerable, ayudando a la vestimenta y en la alimentación. Sin embargo, a fin de ese año, se desarrolló un acto de fin de año que llenó por varios días las páginas de la prensa regional. De hecho, la revista Suceso la aborda en 2 números continuos. Un extracto del Mercurio Valparaíso en relación a esto, que impactó altamente a la sociedad, señala lo siguiente, abro comillas, no podemos menos que congratular a sus organizadores por el halagador éxito de esta amena y simpática fiesta que pone muy en evidencia el buen pie en que se encuentra este importante centro de educación de nuestro mundo femenino. Es decir, a pesar de ser un año muy complejo para Chile y para Valparaíso, este plantel se luce de su fiesta de fin de año, llenando entonces con un gran impacto a la sociedad civil y porteña a propósito de esta fiesta de fin de año que lograron organizar, incluyendo varios meses de cierre del plantel. A esa fecha todavía se seguía invirtiendo en el plantel y a los pocos meses de esta fiesta el presidente va a ver qué estaba pasando, porque llamaba mucho la atención, y el presidente va a ver qué estaba pasando con este plantel y dice, cito, todo esto es muy hermoso, es lo más completo que hay en todo Chile. Último desafío importante, avatar relevante en el inicio de esta propuesta pedagógica, es el terremoto de 1906, que sin duda es un hito definitorio para todo Valparaíso, no solamente para el liceo. Alcanzó 8,2 grados de magnitud Mercalli y tuvo las mismas características que los terremotos de 1647, 1730, 1822, 1985, es decir, el epicentro estuvo en las costas porteñas. Hubo 2 elementos que pudieron vaticinar aquel terremoto. Primero, un estudio hecho por el capitán Arturo Middleton a propósito de una teoría del capitán inglés David Cooper. Él vaticinó que en el mes de agosto podría haber un gran terremoto. Y lo segundo es que en febrero se sintieron fuertes temblores. Sin embargo, estas 2 pistas no fueron escuchadas en su momento hasta que ese 16 de agosto se ocurrió, digamos, este fatídico hecho que arrasó con 2.000 fallecidos y más de 11.000 heridos. Aquí vuelve a surgir José Grossi como director de sanidad de todo de esta catástrofe, y bueno, Valparaíso, a modo de síntesis, quedó básicamente en el piso. Ahí vemos imágenes de este liceo maravilloso, cómo fue destruido a propósito de este gran impacto telúrico. Varios días Valparaíso se quedó sin agua y sin luz, y las grandes luminarias fueron los incendios, que se sumaron cerca de 39 a propósito de este gran movimiento. Gracias a la investigación del ingeniero de Thomas Tour podemos evidenciar datos precisos de este terremoto, por ejemplo, minutos y segundos de duración, réplicas, y que nos reporta información bastante relevante para poder entender con información técnica todo este tremendo terremoto, que sin duda es uno de los más impactantes para la región de Valparaíso.
El intendente Emilio Errázuriz da cuenta al gobierno central de cómo Valparaíso ha sido destruido y está básicamente en las ruinas. Bueno, el liceo no fue la excepción. Toda la fachada del segundo y tercer nivel se desplomaron, muchas paredes del primer nivel se agrietaron y comenzó entonces un proceso de reconstrucción que demoró bastante. Nunca el liceo volvió a ser el mismo que era antes, sin embargo, lo que se logró hacer culminó en enero de 1908. De hecho, por muchos días la directora María Frank y sus pedagogas tuvieron que dormir en el patio por un tema de seguridad. El liceo tuvo tantos daños que el mismo presidente le ofreció a la directora y su cuerpo docente que se fueran de Valparaíso y se reubicaran en otros liceos de Santiago, otro liceo femenino de Santiago, cosas que ellas no quisieron hacer, por lo que quisieron quedarse en Valparaíso y sacar adelante, aunque sea en ruina, esta propuesta educativa. Para noviembre todavía no terminaban los trabajos, sin embargo en octubre la directora llama a rendir exámenes de fin de año, exámenes válidos de fin de año. Recordemos que para los liceos de niñas los exámenes obligatorios de fin de año comenzaron a ser a partir de 1917 de manera obligatoria. Antes eran absolutamente optativos. Y ella llama en un año complejo a rendir la que quisiera, rendir exámenes de fin de año. En esa oportunidad solo una levantó la mano, Margarita von Bohlen, hija de migrante alemán, pero para el año siguiente ya eran 27 y así con el paso del tiempo bastante más niñas aumentaban el deseo de dar exámenes de fin de año. Aquí tenemos una planimetría de Valparaíso que no es la que corresponde actualmente porque esta es terremoto. La planimetría que vemos ahí es la que corresponde actual, ¿no? Donde vemos la avenida Delicias hasta avenida Brasil, y ahí observamos todo el barrio Almendral, que vendría siendo el centro comercial y más importante de toda la urbe. Vemos también rápidamente, ya para ir terminando, cómo las alumnas año a año iban ingresando a este plantel. Sin embargo, impactó de manera significativa tanto la viruela de 1905 y como el terremoto de 1906. Vemos como ya para 1907 este número baja, pero lo anterior también lo podríamos explicar, dado que en 1906 no solo ocurre el terremoto, sino que se inaugura el Camino Plano, hoy Avenida España, que es la arteria más relevante que une Viña y Valparaíso. Ya para ir terminando, aquí, si bien la historiografía nacional se ha preguntado por la educación femenina, que nosotros proponemos una mirada local, y al observar, ¿no?, el lento y tímido actuar en muchas respuestas desde el Estado, entonces vemos cómo son las familias que son vinculadas a esta propuesta, en conjunto con el liderazgo de María Frank, las que son claves para comprender los inicios, los complejos inicios del Liceo número 1 de Niñas de Valparaíso. Muchas gracias.